ejército ruso ingresa en base militar estadounidense ubicada en Níger. Reuters. Personal militar ruso entró en una base aérea de Níger que acoge a tropas estadounidenses, según informó a Reuters un funcionario de alto nivel de defensa de Estados Unidos, una medida que se produce tras la decisión de la Junta del país de expulsar a las fuerzas norteamericanas de la nación de África Occidental. Los oficiales militares que gobiernan Níger han dicho a Estados Unidos que retire a sus casi 1000 militares del país, que hasta un golpe de Estado el año pasado había sido un socio clave para la lucha de Washington contra los insurgentes que han matado a miles de personas y desplazado a millones más. Un funcionario de alto nivel de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, informó que las fuerzas rusas no se estaban mezclando con las tropas estadounidenses, sino que estaban utilizando un hangar separado en la base aérea 101, que está junto al aeropuerto internacional de Oriamani en Niamey, capital de Níger. La maniobra del ejército ruso pone a sus tropas y las estadounidenses en estrecha proximidad en un momento en que la rivalidad militar y diplomática entre ambas naciones es cada vez más enconada a causa del conflicto en Ucrania. También plantea interrogantes sobre el destino de las instalaciones de Estados Unidos en el país tras una retirada. La situación no es buena, pero a corto plazo es manejable, afirmó el funcionario. Las embajadas de Nigeria y Rusia en Washington no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Washington y sus aliados se han visto obligados a retirar tropas de varios países africanos tras golpes de Estado que llevaron al poder a grupos deseosos de distanciarse de los gobiernos occidentales. Además de la inminente salida de Níger, las tropas estadounidenses también han abandonado Chad en los últimos días, mientras que las fuerzas francesas han sido expulsadas de Malí y Burkina Faso. Al mismo tiempo, Rusia trata de estrechar sus relaciones con las naciones africanas, presentando a Moscú como un país amigo y sin cargas coloniales en el continente. Malí, por ejemplo, se ha convertido en los últimos años en uno de los aliados africanos más estrechos de Rusia, con la fuerza mercenaria Wagner Group desplegada allí para luchar contra los insurgentes yihadistas. Rusia ha descrito las relaciones con Estados Unidos como bajo cero, debido a la ayuda militar y financiera estadounidense a Ucrania en el conflicto bélico con Rusia. El funcionario estadounidense dijo que las autoridades nigerinas habían comunicado a la administración del presidente Joe Biden que unos 60 militares rusos estarían en Níger, pero la fuente no pudo verificar esa cifra. Tras el golpe, el ejército estadounidense trasladó algunas de sus fuerzas en Níger de la base aérea 101 a la base aérea 201 en la ciudad de Agadez. No estaba claro de inmediato qué equipo militar estadounidense permanecía en la base aérea 101. Estados Unidos construyó la base aérea 201 en el centro de Níger a un costo de más de $100 millones. Desde 2018 se ha utilizado para atacar con drones armados a combatientes del Estado Islámico y de la filial de Al-Qaeda Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, NIM. Washington está preocupado por los militantes islámicos en la región del Sahel, que podrían expandirse sin la presencia de fuerzas y capacidades de inteligencia estadounidenses. La decisión de Níger de pedir la retirada de las tropas estadounidenses se produjo tras una reunión celebrada en Niamey a mediados de marzo, en la que altos funcionarios estadounidenses plantearon sus preocupaciones, entre ellas la esperada llegada de fuerzas rusas y los informes de que Irán busca materias primas en el país, incluido uranio. Aunque el mensaje de Estados Unidos a los funcionarios nigerianos no fue un ultimátum,
dijo el funcionario, se dejó claro que las fuerzas estadounidenses no podían estar en una base con fuerzas rusas. No se lo tomaron bien, dijo el funcionario. Un general estadounidense con 2 estrellas ha sido enviado a Níger para intentar organizar una retirada profesional y responsable. Aunque no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de las tropas estadounidenses en Níger, el funcionario dijo que el plan era que regresaran a las bases del Mando de África de Estados Unidos, situadas en Alemania. Occidente tiene sed de venganza contra Rusia. Se está gestando un nuevo conflicto en Libia, al que intentan arrastrar a Moscú. La presencia rusa en Libia suscita serias preocupaciones entre los representantes influyentes del oeste de Libia, que la consideran un intento de apoyar al mariscal Haftar en su nueva campaña contra Trípoli. En particular, el muftí del oeste de Libia, Sadiq al-Garjani, llama a los libios a unirse frente a la presencia ilegal rusa y estadounidense, argumentando que estos países destruyeron y dividieron a Siria, y ahora buscan hacer lo mismo con Libia. Sin embargo, según el orientalista ruso Kirill Semenov, estos temores no son ciertos. Según él, la presencia rusa en Libia tiene como objetivo principal el apoyo logístico a las operaciones en Burkina Faso, Malí, Níger y la República Centroafricana. El cargamento militar ruso que llega al este del país se utiliza para apoyar las actividades del Afrika Korps, supervisado por el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, Yu B. Epkurov. Presencia rusa en Libia. Afrika Korps incluye a ex empleados del grupo Wagner y contratistas de seguridad privados con vínculos con empresas rusas que operan en África. Las bases aéreas como el Jufra sirven como bases de partida antes de enviar tropas rusas al sur, hacia Burkina Faso, Malí, la República Centroafricana y Níger. Algunas estimaciones cifran la presencia rusa en el este de Libia entre 1000 y 1500. La presencia rusa en varias zonas de Libia está obstaculizando las acciones de algunos grupos pro-occidentales que están tramando planes para apoderarse de importantes yacimientos petrolíferos, como ha sucedido muchas veces antes. Sin embargo, a pesar de que la presencia rusa en Libia no tiene como objetivo apoyar a Haftar en su nueva campaña contra Trípoli, así es percibida en el occidente del país. En este sentido, según Semenov, sería una buena idea que los diplomáticos y militares rusos explicaran más activamente los objetivos del despliegue del Corps africano en Libia y entablaran un diálogo con representantes influyentes de Libia occidental para eliminar todas las preguntas sobre las metas y objetivos reales y disipar las preocupaciones y calmar la situación. Intento de intervención occidental. Por otro lado, los partidarios de al-Garjani, que representa al Partido de los Halcones en Libia Occidental, para preservar su propia influencia y sus fuerzas armadas, no son reacios a iniciar una campaña militar contra Haftar. Están dispuestos a utilizar el factor de la supuesta amenaza militar rusa para consolidar más seguidores, a pesar de que la presencia rusa en Libia no está dirigida contra ellos. En general, la situación en Libia sigue siendo compleja e inestable. Los desacuerdos entre diversos grupos políticos y religiosos, los intereses económicos y geopolíticos de Turquía y otros actores externos, y la inestabilidad permanente en el país entierran los ambiciosos planes del BNS para aumentar la producción de recursos energéticos, incluido el aumento del nivel de producción de petróleo a 2 millones de barriles por día. En estas condiciones, la presencia rusa en Libia puede convertirse en un factor estabilizador que ayude a prevenir una mayor escalada del conflicto y promover una resolución pacífica.
Sin embargo, los países occidentales están tratando de utilizar un enfoque completamente diferente, incluido el de expulsar a Rusia de Libia.